¿Qué pasaría si logro juntar 32 voces distintas para hablar de la preseason de la NFL? Bienvenidos al tour virtual de la NFL de bolsillo. Hoy hacemos parada en Kansas City para hablar de los Chiefs. Los veremos otra vez en la cima. Están manteniendo ese dominio a pesar de haber perdido el Super Bowl. ¿Qué esperar de Travis Kelce? Siguen siendo la kriptonita de todos los equipos. Hoy nos trajimos a un fan para hablar de los Chiefs. Así que amárrense sus cinturones porque ya llegó el tour virtual NFL de bolsillo. ¿Listos? Hello people, ¿cómo están? Yo soy Fermayen, la reportera de bolsillo. Bienvenidos sean a este especial, esta novena parada de este tour virtual. Lo estamos logrando. El día de hoy, como ven, vamos a hablar de los Chiefs. De los Chiefs. Espero que ya estén con su cafecito, en el cochecito, tranquilitos, desayunandito, no lo sé, no sé qué están haciendo cuando están viendo estos especiales, porque de verdad es que yo no sé en qué día vivo ni qué está pasando con mi vida porque estoy muy perdida. Pero publico en horas de México, pero yo estoy aquí en España y para mis amigos españoles me ven ya en la noche, entonces no sé a qué hora me están consumiendo ustedes, los que están en Latinoamérica. Pero da igual, lo importante es que consuma. Y ya llegamos a los 500 suscriptores, así que estoy súper feliz, estoy muy emocionada, estoy muy contenta y espero que sigan sumando más. Gracias. Después de esto, hablemos ahora sí de los Chiefs. El equipo conquistado por el Taylor Swift y las Swifties y Tay Tay y todo esto que también ha generado mucho de qué hablar desde, pues bueno, desde que llegó Tay Tay, gracias a Travis Kelce y su romance que fuera de todas estas cosas que suceden con Taylor Swift y la NFL, me da gusto ver a Taylor Swift y a Travis Kelce que sean felices y que no haya sido nada más como un romance lleno de marketing, sino que sea un romance real, o sea, los sigo viendo juntos y pues bien, ¿no? Bueno, no sé, yo soy una enamoradiza del amor, así que me gusta que el amor viva y triunfe y no sea nada más mercadotecnia. Pero bueno, ya hablando en tema de fútbol, que es a lo que venimos, que porque Taylor Swift siempre nos tiene que robar el foco de atención cuando queremos hablar de fútbol. Evidentemente el año pasado no consiguieron el tripit, que iba a ser una gran hazaña, y al final no la lograron, cayeron contra las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl. Interesante, atractivo, pero después ya se vio como 100% dominado por las Águilas de Filadelfia. Y creo que también sucedieron bastantes cosas con el equipo en esa temporada. O sea, la realidad es que yo creo que a nadie le gustó que los Chiefs hayan llegado. E inclusive puedo apostar que ni siquiera a sus fans les gustó que los Chiefs hayan llegado porque creo que vimos la versión menos dominante de los Chiefs en varios años, de los recientes, desde que ganaron aquel Super Bowl en el 2019. Pero lo que sí es que al final de cuentas es un equipo que sabe ganar y sabe ganar con lo que se tiene. También hubo alineación de astros para que las cosas pues se dieran a su favor. Sin duda, bueno, el equipo terminó 15-2 con una marca 15-2 en donde la única derrota oficial, si la puedo llamar, fue la de la semana 11 contra los Bills. Iban invictos hasta justamente ese partido en donde cayeron contra la Bills Mafia. La segunda derrota no la cuento porque esa ya estaban jugando pues básicamente con su segundo equipo porque ya habían clasificado a playoffs y no iban a arriesgar obviamente a Travis, a Pat Mahomes y a pues todos sus titulares porque pues obviamente no. Entonces como que esa no cuenta para mí, aunque sí obviamente cuenta para la marca. Sin embargo, evidentemente en toda la línea de partidos antes de haber caído contra los Bills, sucedieron cositas que al final les terminaron dando la victoria al equipo, que bueno, bien decía para mí un coach muy querido ahí en México que decía que no importa ganar feo, lo que importa es ganar y bueno, muchas de esas las aplicaron los Chiefs en la temporada pasada, así que no sé, como que me resulta también una incógnita de ver cómo se van a preparar los Chiefs este año para volver a ser los Chiefs que nos tenían acostumbrados un poco antes, que a ver, sin duda Pat Mahomes sigue siendo ese alienígena, inhuman being of quarterback, pero también sabemos que es un equipo al final de cuentas y no es
nada más el coreback el que tiene que cargarse al hombro todo el equipo, si no necesita más armas. ¿Las tiene? ¿No las tiene? Ahí hay como que esa inquietud. ¿Van a lucir mejor a la defensiva y no simplemente mantenerse en el promedio? ¿Qué van a hacer para subir? Entonces, eso y todo y un poquito más lo hablaremos justamente con nuestro invitado, que es un fan, pero veremos también qué tan fan es y si de verdad es fan. Hay un poco de quejas porque lo puse a estudiar, la verdad, se tiene que venir preparado para hablar, pero bueno, o sea, le vamos a dar la bienvenida a Sebas y platicar ahora sí de los Chiefs y armar un poco de chismecito, de cotorreo y de análisis, evidentemente, de todo lo que puede pasar y lo que pasó con este equipo que está tratando de ser la dinastía, la nueva dinastía de la NFL. ¿Lo logrará? Todavía no sabemos. Bueno, gente, estamos aquí en un programa muy especial, aparte de que es el especial de los Chiefs, pero esta vez me voy a traer a uno de los más fans, aparentemente, y vamos a ver qué tan fan es de verdad. Así que, Sebas, primero que nada, bienvenido a este programa de bolsillo. Qué gusto tenerte aquí hablando de los Chiefs ahora. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Gracias. Nada, un honor, la verdad, porque ver el nivel de la gente y lo que he estado me hizo tener que estudiar un poco, ya que las vacaciones me han pillado un poco por sorpresa y no estaba muy Mm. atento a la agencia libre y demás, pero bueno, intentaré hacer mi mejor esfuerzo. O sea, me estás haciendo quedar mal, ¿eh? Con mis fans, con mis seguidores. Van a decir, esta invita a cualquier persona. No, Me va. he estudiado, me siento preparado para cualquier cosa. Bueno, ya veremos, a ver qué dice la gente y a ver qué digo yo también. Al final te pondremos una calificación como siempre. Ojalá, a ver, espero por lo Lo, menos. lo que se acostumbra. Bueno, a ver, antes que nada, y que nos compartas y también a ver si es cierto o eres de esa generación Villamelón que, oh, sí, los Chiefs, yo le voy a los Chiefs desde Patrick Mahomes y así. ¿Desde hace cuánto le vas a los Chiefs? A ver, cuéntanos y te evaluamos y veremos. Mira, Porque a mí me juzgan mucho. comencé, no, normal, normal. Mira, comencé a seguir la NFL más o menos ya hace desde 2017, 18, que fue cuando comencé a jugar fútbol americano aquí en México. Entonces, claro, en ese momento no tenía mucho por la mano los equipos y demás, entonces simplemente pues tenía a mi hermano, que sí sabía un poquito más que yo, y pues él iba a los Chiefs ya de por sí. Entonces, en esa época como que cuando quería ver el NFL o comencé a ver NFL, la única persona que me acompañaba a ver un poco los partidos era mi hermano. Entonces fue como que el primer equipo que comencé a ver me gustó, pues ya después vino todo lo que fue, o sea, comencé a ver NFL casi un año antes de que draftearan a Mahomes. Y ya cuando fue la época de Mahomes, también es cierto que ahí comencé a ver colegial, entonces vi la época de Baker Mayfield y Mahomes, la cual fue muy interesante. Y pues me gustaba como figura y al final, pues creo que hacer el equipo que más me interesaba ver ayudó bastante y ya pues como a partir de ahí, pues ya fue como hasta el día de hoy, entonces ya he visto bastante a los Chiefs. Sospechoso, pero bueno, lo aprobamos. Y a ver, ¿qué opinas de justamente los Villamelones? Que creo que, bueno, ahora sí, todavía sigue siendo el equipo más popular y mucho más ahora por las Swifties, pero bueno, ese es otro tema que tal vez hablaremos más adelante, pero Sí, claro. ¿qué opinas al respecto de todos esos fans de ocasión que es como de no, sí, los Chiefs, etcétera, etcétera? Mira, pienso que al final hay como dos formas de verlo, la cual, pues, como aficionado y exjugador de fútbol americano también que soy, y pues alguien que ya ha seguido bastantes años la NFL, pues sí, a veces como que tengo esa como sensación de que, pues sí, me puede ofender un poco el hecho de decir que al final él sería el equipo ganador, pero bueno, que es normal al final también, pues es el equipo que se ha vuelto como más internacionalizado, al final sea por, como tú dices, por temas externos a la NFL o americano como tal, pero pues creo que viene en general viene muy bien al deporte, ya que también hace que gente de fuera de Estados Unidos o México, gente solo del mundo americano a nivel mundial, pues se interesa un poco más por el deporte. Entonces creo que tiene su lado positivo como su lado negativo, pero creo que aporta mucho más que lo que puede restar. Ah, súper bien. Oye, ahora, bueno, a ver, no se logró el repeat que tanto se estaba esperando. La verdad es que yo también celebré un poco que no se haya dado el repeat. Porque de eso no se trata la NFL al final de cuentas. Pero ¿cómo te sientes que no hubo tricampeonato, pero al final volvieron a llegar al Super Bowl y que recientemente han estado todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero bueno, dos veces seguidas anterior y esta era una tercera, no se logró, pero al final es como, bueno, pues de eso va también la NFL, ¿no? De ganar, perder, pero al final siguen estando en la punta.
Hablaremos sí de la temporada que fue el año pasado, pero específicamente de no haber conseguido el repeat como lo recibes, que es como de que, bueno, ya, una vez que no hemos ganado, hay muchos otros equipos que tienen años y décadas sin poder ver a su equipo volver a campeonar en la NFL y aquí sí, Pues campeonar. claro, pues la verdad que mira, durante el desarrollo de toda la temporada, o sea, la temporada de Camino al Tripit, pues fue un poco como agridulce porque es cierto que al final tuvimos bastantes victorias y en general tuvimos una temporada creo que positiva, pero es cierto que al menos para mí, las sensaciones tanto de los partidos como en algunos momentos durante la temporada no fue como un equipo dominante, o sea, no me pareció como las dos No, anteriores no Super fue. Bowl que se ganaron. Sí. Claro, entonces al final es como somos un equipo que pues evidentemente tiene la experiencia, tiene jugadores y un núcleo muy fuerte que se mantuvo, pero que también lidió con demasiadas lesiones, sobre todo receptores, también en defensa, o Mm, sea, hubo mm, muchas complicaciones en temporada que te daba esa sensación de estamos ganando, pero estamos ganando porque se nos están dando muchas cosas positivas. O sea, estamos teniendo golpes de suerte, que al final del día también los golpes de suerte es necesario estar preparado, ¿no? Pero sí. como que siempre te decía ese regusto de puede ser que en algún momento no la tengamos. Entonces yo creo que al final también es que quieras o no, pues los Chiefs durante estas últimas temporadas pues cambian totalmente su modalidad para ese otro equipo cuando está en playoffs. Entonces en playoffs al final juegas siempre de local, aunque no juegues en casa, porque tienes una Mm, experiencia increíble. Pero creo que pues al final el Super Bowl simplemente fue como ese vaso de agua, ¿no? Esa gota que colma el vaso, que al final te encuentras un equipo que también viene muy dominante, que viene jugando increíble, que tiene refuerzos brutales, que tiene un backfield increíble, una gran línea. Pues al final creo que fue ese golpe de realidad de que ya no fue solo la experiencia, sino que era un equipo que creo que no estaba preparado para lidiar con ese overcome, ¿no? Tener ese momento de superación, ¿sabes? Porque sí. 2 años anteriores sí había pasado, pero este último Mm. año no se notó eso, de esa confianza, de vamos perdiendo, pero se puede remontar. Sí, claro, total. Y mencionaste, ¿no? El tema de la suerte, que justo te iba a preguntar si está esta dualidad en decir, bueno, ¿es suerte o simplemente es un equipo que sabe ganar? Porque al final, en instancias tipo NFL, pero específicamente creo que todo el fútbol americano también es de que, a ver, podemos ganar feo o ganar dominando, pero lo importante es ganar. Y también es como, pues, cierras los partidos. Pero es verdad que hubo algunos juegos, como por ejemplo el de los Broncos, que creo que ese fue el que más marcado se quedó Claro, de la temporada, ¿no? De que simplemente mantuvieron el invicto por ese boing que dio el sí, pateador. sí, sí, Si no, hubieran perdido. Y que, o sea, estaba la puntería, estaba todo, pero bueno, el poste, ¿no? El clásico boing de los pateadores, y que al final terminaron perdiendo el invicto ya hasta que llegaron a los Bills, pero con un antecedente de decir, este juego, este otro juego y este otro juego, si hubiera pasado esto, hubieran perdido definitivamente, que creo que ahí entra esta diferencia de decir, bueno, a ver, hay saber ganar los juegos y otra vez que también coincidan las alineaciones de los astros para que todo fluya a tu favor, que eso también es algo que pasa en la NFL sin duda claro, alguna. totalmente. O sea, también es cierto que creo que, claro, en este punto, o al menos un poco en este tema, es cierto que los Chiefs creo que en general las últimas temporadas han sido destacados por situaciones así, que no sé, la Super Bowl contra los 49ers al final, de la primer año, fue un poco así, ¿no? Hubo Ah, esas 2 o 3 jugadas de Tyrion Hill que hicieron que fuera la diferencia entre perder el partido y ujú, ganarlo, y creo que siempre ha sido así. Es cierto que creo que aquí se mezcla un poco las dos, ¿no? O sea, sí, tienes la suerte de ser pues sí, el showman, el momento, ¿no? El prime de ese partido. Tienes esa suerte de esa jugada que te cambia todo el partido, pero pues también es cierto que creo que la ventaja que tuvo los Chiefs durante estos años para ganar la Super Bowl o tener temporadas tan exitosas fue el saber aprovechar esos momentos, porque pues puede que ese momento a nivel de partido emocional no te cambie, pero ellos supieron aprovecharlo. O sea, al final yo me acuerdo que claro, en España se ve en horario totalmente diferente. La primera Super Bowl estaba con todos mis amigos, era el único que estaba de los Chiefs, estaba en Gran Canaria viéndolo. Tenía 6 personas de los 49ers, íbamos perdiendo, no quedaba tiempo. Ese cuarto down y largo que se jugó Tyron Hill, que al final que se sintió, o sea, se sintió como el equipo fue diferente a partir de esa jugada. Y siempre creo que a los Chiefs les ha pasado así, también contra los Ravens, el fumble en la yarda 1. Siempre hay como esos momentos que han existido durante las temporadas que ha hecho como un cambio. Que puede ser un golpe de claro. suerte o lo considero un golpe de suerte. Oye, y hablando sobre el tema de bueno, la crítica que siempre llega con las ayudas de los oficiales, que, a ver, yo en mi antecedente como fan de los Pats, y que ahora sí Eso miro iba a toda la decir. NFL, guarda, déjame, estoy hablando. No, siempre está como que esa parte de decir, sí, la ayuda a los, ya, de los oficiales.
pero como aficionado, y porque también yo lo viví en su momento, hay veces que dices, bueno, sí es verdad, o sea, como que hay juicios y yo sé que es muy complicado regular la NFL por temas de velocidad y demás, y que hay muchas cosas que son de interpretación, que, o sea, hay cosas que son muy fáciles de saber, no sé, un offside es muy claro porque se ve luego, luego, pero cuando es tema de holdings, de interferencias, inclusive hasta el roughing the passer, que también con Tom Brady se vio algo similar, que pues ya, bueno, había un tema de que mucho cuidado con ese jugador. Sí, son más como de apreciación y ahí entra un poco también el juicio de los oficiales, pero hay veces que como fan también dice como, bueno, es que, o sea, realmente sí era, pero bueno, yo no tomo la decisión, o sea, tú llegaste a vivir momentos así como fan y decir, bueno, aquí sí se la volvió el oficial, pero bueno, la tomamos porque pues quién no va a recibir yardas gratis, ¿no? Sí, claro, creo que al final toca ser un poco crítico también, ¿no? O sea, es cierto que ser fan de un equipo que al fin y al cabo está probablemente en las mejores épocas que pueda tener a nivel de su historia, eso está claro, y que al final tiene un gran equipo, una gran estructura, una gran base, pues se disfruta y al final es bonito verlo, pero creo que al final sí comparto un poco de que también hay que ser críticos. Hay veces que sí han sido situaciones que creo que han sido malos arbitrajes, pero pues Ujú, al final no me puedo quejar por la misma razón de que creo que si hubiera sido al revés, pues también lo claro. aceptaría, o sea, es un punto de que lidias con ello. O sea, sí he visto en algunos partidos de la temporada pasada unos holdings de la línea ofensiva que pues sí eran evidentemente holdings, que creo que son Sí, cosas que no se deberían permitir en sí, NFL, pero pues sí, como me han beneficiado, pues no es mi culpa, claro. es parte del juego al Ya, final, ya, o sea, es tú lo no que hay. tienes nada que ver, yo lo sé. Sí, exacto. Muy bien. Oye, ahora, o sea, a ver, creo que una de las interrogantes aquí, y ya siento que vamos también como apuntando a la siguiente temporada, y que creo que eso es algo como que un fantasma que a mí se me está quedando desde casi cuando perdieron contra los Buccaneers, que siento que ya no tiene Patrick Mahomes un receptor número uno tal cual oficial, o sea, que sea él que te puedas respaldar 100% y que diga, bueno, acá, o sea, sí puedo repartir el balón, obviamente es necesario también, pero que haya uno que necesariamente responda. Si bien creo que apenas lo vimos el año pasado con Xavier Worthy, pero a ver, es rookie, o sea, Claro. realmente fue como que cayó bien, se llevaron súper bien, pero creo que afuera de eso no hay ningún otro receptor que haya respondido de una manera como eficiente. O sea, sí, trajeron a Julius Mm. Smith-Schuster, que tampoco siento que haya funcionado bastante bien. Entonces, ¿tú sientes también como que esa ligera preocupación de no tener a un receptor que, si bien creo que la vara está muy alta después de lo que hizo Hill en años anteriores, que Claro. era una mancuerna súper explosiva, que creo que eso también ayudó mucho a que inclusive el mismo juego de Travis Kelce se viera un poco más lúcido porque se repartía toda la responsabilidad. Aquí es ahora inclusive ni siquiera Travis Kelce, porque hablaremos también de él más adelante, pero no hay nadie que le ayude. O sea, siento que Patrick Mahomes está solo y que ha demostrado que puede solo, pero de eso no se trata, ¿no? Al final de cuentas. Pues mira, siendo sinceros, o sea, creo que no, o sea, no tengo la preocupación, pero porque es cierto que al final creo que yo también como fan al principio tuve la preocupación de si no, creo que no tenemos un receptor claro que sea ¿sabes? Un receptor top 10 de la Pero bueno, NFL, o sí, sea, sí, sí. sí, alguien que destaque sobre el resto. Pero es cierto que tuve ese miedo desde el momento uno que supe que pues habían cambiado, intercambiado a los Miami, a los Dolphins, a Hill y recibiendo tantos picks a cambio. Yo tuve la preocupación porque dije, no sé quién va a asumir ese rol, pero es cierto que creo que al final lo que me dejó como moraleja o aprendizaje respecto al juego y cómo al final la dinastía sigue, no es un jugador, sino es un equipo, el hecho de Ujú. cómo pues tanto la directiva como Mahomes como los coaches supieron aprovechar las armas que tenían, porque al final el año pasado también fue un año que hubo mucho intercambio de receptores, hubo lesiones, hubo jugadores que no estuvieron durante muchos partidos de la temporada y es cierto que el rendimiento no fue el mismo, pero creo que a nivel de tanto de playbook ofensivo como del quarterback, o sea, Mahomes, que al final es increíble, supo usar lo que tiene. O sea, al final no destacas por tener creo que un receptor uno, pero si tienes un buen nivel de receptores, alto en general, que, bueno, el año pasado había más experiencia que de cara a este próximo, pero que al final lo que sí tiene sobre todo es explosividad. Tenías a Xavier Worthy, aunque sea rookie, pues es un jugador súper rápido, tenías a Javi Sí. Brown, tenías a Mejor Harman, tenías a varios, bueno, a Rice también, tenía receptores que no eran un top 10, pero creo que el conjunto, aprovechándolo también con todo lo que involucra el jugar con Pat Mahomes, pues suple esa necesidad en el receptor uno. Claro. Entonces estás tranquilo.
Sí, estoy muy tranquilo. O sea, ya, Ok. ya tuve la preocupación el año pasado, entonces estoy bastante tranquilo, por suerte. Ok, o sea, a ver, pero hablemos de qué es lo que te gustaría ver como fan más ahora el siguiente año, o sea, bueno, el que va a empezar ahora. Sí es, porque también en ataque terrestre, o sea, fue la verdad un poco, pues, cumplidor Sí, nada normal. más, nada Exacto. sobresaliente. Y bueno, también en yardas, o sea, lo que a mí me impresiona es los números, que sí, no dicen nada, pero también hablan por sí solos, ¿no? Que ves a los Cowboys, ves, no sé, a otros equipos, a los Rams inclusive, que tienen más yardas aéreas, y al final eso no importa, es Mm, llegar al Super Bowl y eso lo lograron, pero si bien es como que todavía más satisfactorio para un equipo, y creo que eso también hace esa diferencia de ganar ese tipo de juegos, el que puedas tener una buena producción y ganar los partidos, ¿no? Por ejemplo, los Bengals, pues eso es otra historia que se claro. habla por diferente. Pero, ¿qué es lo que te gustaría ver más en cuestión de la ofensiva? Como un balance, o sea, un juego un poquito más equilibrado, sí, obviamente con inclinación aérea, porque pues las naturalidades de Patrick Mahomes, pues te lo Mm, da para que se pueda hacer, pero que se enfoquen un poco más en desarrollar y establecer jugadas que puedan ser más productivas en el ataque terrestre. ¿O preferirías ver como que una estabilidad todavía mayor en la ofensiva aérea? Hablando de estabilidad, de que haya más consistencia en todos los receptores, inclusive en el tema de lesiones, que por ejemplo, pues sí, ahorita vimos que Xavier salió del training camp con una conmoción y que es como de que, oh, ok, no, o sea, sí, es algo que no quieres ver, sobre todo para un receptor que va para su segundo año y que tienes una claro. proyección pues un poco más estable, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te, o sea, si tú estuvieras ahí con Andy Reid, qué le dirías? Como, oye, enfócate más en esto, me gustaría que te enfocaras más en esto, o prefiero ver un poquito más de exclusividad en esta área. Pues mira, creo que de cara a este próximo año, la verdad, o sea, al menos si tienes la posibilidad, ojalá, de poder dar consejos, creo que sí me Ah, gustaría, o sea, me gustaría darlo en el sentido de que como fan y como, pues, ver los últimos años cómo ha sido la ofensiva de Kansas City Chiefs, pues sí me gustaría que se estableciera un poco más el tema de los pases, pero que tanto, o sea, todos los roles, tanto los receptores como tal, dieran ese paso adelante, porque es cierto que al final la pérdida de jugadores como de Andrew Hopkins, aunque no tuvo un gran año, o sea, ujú. destacó demasiado el año pasado, pero se han ido receptores que considero que tenían esa experiencia o esa veteranía que ayudas que a desarrollar a rookies como Xavier Worthy o otros que entran este año que Sí, también claro. tiene potencial. O sea, este año sé que los Chiefs draftearon a un muy buen receptor, al menos que tiene una proyección física bastante importante, pero al final pues todos sabemos que por más físico también necesitas esa persona que te pueda aconsejar de ese paso de colegial a la NFL. Entonces, creo que hay un buen conjunto de receptores, pero que falta esa experiencia, esa veteranía, que creo que es lo que más va a costar este año, ya que al Ya. final, pues, las Kansas City Chiefs, al menos estos últimos años, pues sí han tenido jugadores, corredores y un juego terrestre suficiente, no digamos que destacable, pero suficiente Sí. para poder brindar esa posibilidad, pero al final no sería algo que buscaría potenciar, porque tampoco nos Ya. destacamos por tener la mejor línea ofensiva, siendo sinceros. Sí, claro. Sí, sí, que bueno, hubo algunos refuerzos por ahí que pintan bastante bien, pero bueno, vamos a ver Hmm. ahora en la actividad de juego real. Ahora, hablando de veteranía, quiero que me des tu opinión sincera sobre Travis Kelce, que no voy a hablar del tema de las 50 y todo eso, porque bueno, eso es otra cosa. Pero, a ver, yo creo que desde hace ya, bueno, desde la temporada pasada y antepasada, su productividad bajó de una manera como que abismal y creo que más la pasada, pero también se suma a un conjunto de todo, ¿no? La estabilidad de la Hmm. línea, entre otras cosas, y también siento que igual influyó mucho la salida de Hill y ese receptor uno que tanto estaba faltando para librarlo un poquito a él, no sé, al final si está el perímetro, se va con su receptor y abre la ventana para que Travis pueda hacer más cosas, pero también se le vio flaqueando en bloqueos, o sea, como que ya no era el mismo Travis Kelce que se veía anteriormente, no sé si es la carga de lidiar con una mujer de tal calibre como Taylor Swift, pero tú como fan, ¿qué opinas al respecto? ¿Quieres que siga? Dices como de que me sientes que estamos viendo sus últimos años, al final tiene 35 años, o sea, es el Sí, segundo ala cerrada más viejo de la NFL total. en este momento. Entonces ya a lo Ujú. mejor Tony González llegó a los 37 bien, a lo mejor esa sea su proyección, pero también, o sea, llega un punto que inclusive hasta yo con Tom Brady, que era de que ya, por favor, retírate porque
te quiero mucho, me gusta mucho tu juego, fuiste una gran persona, fuiste una gran leyenda, pero es como de que ya no puedo más, ya no puedo verte más, o sea, Ya, ya no puedo más. Entonces, ¿tú cómo lo sientes? ¿Quieres que siga? ¿Te estás aferrando a él? ¿O también estás pensando como, bueno, yo creo que esta y una más y ahí va a quedar? O sea, al final siempre estuvo arriba de las 1000 yardas y estas dos últimas, si no se diga la pasada, 800 y solo pues 5 touchdowns sí, o tres creo, ¿no? O sea, la verdad, 3 touchdowns, o sea, no, nada. no fue. Sí, Pues mira, la verdad que creo que hasta de cara al, comentando un poco los años anteriores también, para poder comentar este de cara a sí, futuro, pues al final, cierto que creo que ha tenido muy buenos años, evidentemente unos mejores tight ends de la historia, y ha tenido performances muy importantes, como de pues, la primera Super Bowl que cumplió en casa de Tyreek Hill. Creo que ahí tienes mucha razón, en el sentido que la pérdida de este wide receiver uno, ¿sabes? Este que te destaca, que te abre huecos, pues al final es un gran tight end que tiene demasiada movilidad, casi como si fuera un receptor, pero es cierto que perder este spotlight, esta luz que al final se lleva siempre las marcas de ser un receptor uno, pues hace que su trabajo sea mucho más difícil. Y creo que yo ya tuve mis dudas respecto a la segunda Super Bowl que se jugó, ya que durante toda la temporada tampoco realmente tuvo un rendimiento muy destacable. Es cierto que ya después, durante la postemporada en playoff, volvió a ser nivel increíble, que gracias a eso pudimos llegar a ganar una segunda Super Bowl. Y tenía la esperanza de que, pues, que con esta forma de terminar la temporada en una Super Bowl, pues volviera a tener un mejor nivel. Pero es cierto que creo que esta última temporada se notó mucho la decadencia de él. O sea, como jugador, sea por su vida personal, sea por las razones que sea, creo que evidentemente no tuvo una gran temporada. Y al ya, menos como fan también viendo, pues justamente teníamos otro tight end, que es el Nova, que lo estaba haciendo muy bien y tuvo una gran performance y que tuvo muchos más reps en base a ello. Y yo creo que actualmente sí pienso como un poco como tú, como con Tom Brady en su momento, de que yo creo que un año más, es cierto que pues está intentando ponerse en forma, está recuperando, intentar reps, ¿sabes? Volver con una buena temporada este año. Veremos qué sucede con él, no lo tengo muy claro, pero yo creo que va, ya a este punto es un poco el cambio generacional, ¿no? sí. Tenemos un gran Tyrion en the backup, que lo ha hecho muy bien la temporada pasada, y yo creo que ya va tocando este cambio generacional. Esperemos a ver si hace un buen último año, porque al final y al cabo ya él tampoco sabía si quería jugar un año más, al final sí, pues entonces tocará ver qué nivel nos trae este año. ¿Llorarás cuando se vaya o sentirás como de que, bueno, ya era su momento, ya? Pues la verdad que probablemente sí, al final que no ha sido parte de la identidad de esta dinastía, o sea, el nivel que ha brindado, todo lo que ha dado por el equipo, al final creo que sí será una, ya no solo a nivel deportivo, sino creo que a nivel emocional, pues sí te pegaría, eso totalmente. Es cierto que me quedo un poco más tranquilo sabiendo que tenemos un muy buen backup y tenemos buenos Ya, refuerzos que cubrirán muy bien esta posición, ya que al final en la metodología de juego que tienen los Chiefs, pues es muy importante tener un tight end móvil, o sea, es un tight que pueda salir a ruta. Entonces, pues estoy tranquilo, pero evidentemente sí me pegará que no esté Travis Kelce, eso seguro. oye, oye, y en temas de agencia libre y del draft, ¿qué es lo que más te llamó la atención? O sea, también creo que aprovechar muy bien sus dos primeros picks, reforzando las líneas, que siento que ahí es donde está quizá uno de sus puntos más débiles. Defensivamente también considero que se quedaron un poco cortos, o sea, sí están dentro del average en cuestión de todo lo que permitieron en tanto yardas como touchdowns en las dos vías. Entonces, bueno, al final siento que nada destacó por ahí, por ese lado. Compitieron, sí, pero nada relevante. Sin embargo, bueno, está el left tackle que es Josh Simmons, que me parece que es una buena adquisición, sobre todo pensando en Sí, que si bien Pat Mahomes ha demostrado las capacidades que tiene tanto dentro y fuera de la bolsa, creo que siempre quieres a tu coreback tranquilo y que tenga un poquito de más tiempo para sus lecturas, que bien que las hace. Entonces, me pareció bastante bien, pero a ti como que, ¿cuál es el que te llama más la atención y que sientes que pueda destacar un poco más en la temporada? pues como comentas, la verdad que creo que fue un movimiento, o sea, creo que en general tuvieron un buen draft los Chiefs, o sea, me gustó mucho los picks que tomaron durante todo el draft, ya que creo que haber pillado a John Simmons evidentemente es una gran decisión, ya que al final de lo que siempre hemos pecado en los momentos más importantes de la temporada ha sido tener una línea, porque ya no es darle tiempo, sino es que no sea un coladero, o Sí, sea, que poder sí, darle que sí. pensar con que Mahomes sea un gran coreback y haga jugadas rotas increíbles, o sea, gane mucho tiempo. La Super Bowl contra los Tampa, la última Super Bowl también contra los Eagles demostró que al final, por más bueno que sea, por más tiempo que pueda ganarte, necesita una línea, necesita algo.
Entonces creo que reforzar ese left tackle será algo bastante interesante. Es cierto que venía un poco una lesión de rodilla y demás, entonces tendremos que ver si se recupera y está al mejor nivel. Igualmente creo que es un chollo haberlo pillado en primera ronda un jugador así. También es cierto que otro jugador que estoy viendo un poco jugadas del colegial y demás y estaba muy interesado en su momento era a Jaden Rogers, el receptor, ya que es un jugador que también, como te comenté antes, sé que es muy explosivo, sé que es un jugador que pinta a tener un muy buen nivel. Es cierto que se pilló en un pick muy atrás, pero creo que podría ayudar a destacar. Ya. No digo que sea un We Are One, We Are Two, pero sí que creo que podría reforzar bastante bien. Ujú. Esperemos que pueda encontrar veteranía que los pueda ayudar en esto. Pero en general creo que se ha reforzado bastante bien, sobre todo porque al final también es cierto que agarraron a Omar, que es un Sí, D-line, que también defensive, creo que sí. es, sí, que también es bastante importante, ya que pues hemos perdido también refuerzo ahí. Y tener a Chris Jones Mm, está bien, sí, pero es cierto que al fin y al cabo es solo un jugador. Entonces creo sí, que también sí, reforzar esa posición es bastante importante. claro. ¿Y cuál consideras tú en este momento, hoy por hoy, que es la debilidad o que va a ser el punto débil de los Chiefs para esta temporada? Yo creo que destacan tres puntos muy importantes, que es uno, A ver, el left tackle. échalos. A nivel Ajá, ofensivo creo que es el left tackle. O sea, eso es algo que creo que determinará lo que siempre determina, que es ese playoff, ese momento determinante, el break para la ofensa, porque al final ya sabemos que Mahomes es capaz de resolver con receptores, ya sabemos que tiene un backup que cumple, o sea, a sí. nivel ofensivo de playmakers creo que estamos bien, pero el tener esa línea ofensiva que nos dé ese tiempo necesario para poder jugar, creo que va a ser determinante. Luego, pues en defensa me preocupa un poco el haber perdido a nuestro safety, al final uno de Ujú, los mejores safeties que hay en la NFL, y ver que al final pecaremos un poco de ese backup. Entonces, sé que nos hemos reforzado también la agencia libre y que también al final hemos reforzado con los diferentes picks, pero a mí me preocupa un poco y sobre todo también nuestra línea ofensiva. Porque sé que en nuestra línea de linebackers pues, se mantiene el núcleo, Nick Bolton está a un gran nivel, es el capitán del equipo, entonces creo que estamos bastante bien, pero creo que ujú. se definirá un poco por el tema de los playmakers, tanto en defensa como en ofensa. Oye, y para el calendario, ¿cuál es el juego que más te dan ganas de ver? Creo que tienen un inicio muy Un inicio interesante. bastante complejo. Complejo si ellos quieren, pero sí retador. Al final, los Chargers creo que ahorita están mostrando un gran avance. Hmm, Tanto Herbert como también bueno, su coach los ha llevado a una posición bastante positiva y es divisional, aparte. Eso también es muy importante. Y luego vienen los Eagles, que es como que la mini revancha. Y bueno, también los Eagles ahora siguen con ese aire, ¿no? De grandeza. La verdad es que siento que vienen como retos y luego, pero es como un subir y bajar de muchas emociones y que lo tienen que controlar bastante bien. No veo para nada en algún punto que sea algo suave, o sea, realmente solo tienen como uno o dos juegos que pueden realmente como que, bueno, a ver, ajustar un poco, probar cosas nuevas quizá, claro. pero sí es un calendario bastante complicado. ¿Cuáles son los juegos que a ti te llaman más la atención y que dices, bueno, a ver, qué voy a ver de estos Chiefs en esta situación? Además, bueno, conscientes de que nada de lo que pase en las primeras 5 semanas puede definir lo que va a ser toda la temporada, pero Claro. al final es de lo que podemos hablar hasta ahora, no nos podemos ir hasta el último juego porque mucho puede pasar. Pues mira, la verdad que es cierto que viendo un poco el calendario de los Chiefs este año, o sea, creo que comenzamos con todo, creo que no nos dejamos nada atrás, lo cual al menos a mí como espectador pues me emociona mucho porque al Ujú. final quieras o no en las primeras 3 o 4, en las primeras 4 semanas te encuentras contra probablemente uno de tus mayores rivales con los Bills, o sea, te encuentras con los Ya. Ravens, o sea, de mayores rivales divisionales, o sea, que eso es importantísimo, creo que será un partidazo. Al final, también creo que los Ravens han hecho muy bien las cosas, tanto en off-season ya aparte siguen teniendo a Derrick Henry, tienen a Lamar Jackson, o sea, tienen jugadores increíbles. Pero yo creo que si tuviera que elegir un partido, al menos como tú comentas, sobre todo al principio de temporada, porque al final nunca sabemos qué pueda pasar, yo me quería coger de los Eagles. Creo que al final del día es esa revancha necesaria y creo que anímicamente marcará el resto de la temporada. Porque Ya. al final quitarse esa espina para todos de un equipo que viene siendo ganador, que al final, como tú dices, no fue la mejor temporada, pero dio los números y llegó a competir por ese Lombardi, pues al final, quieras o no, sufrir, al final ya no es una decepción, sino una humillación, porque no se puede nombrar de otra manera. Creo que anímicamente, pues al final del día es bastante importante quitarse la esquinilla.
Oye, ¿vas a entrar al concurso de los insiders invitados a dar su predicción del récord? Dinos cuál es el récord que le apuestas a los Chiefs de esta temporada. Pues mira, ayer estoy viendo todo el calendario para prepararme un poquito antes de la charla y la verdad que estoy bastante confiado. O sea, creo que al final seguimos siendo un equipo que tiene un buen nivel, que tiene un gran, o sea, el cocheo ninguno ha cambiado, o sea, seguimos siendo un buen núcleo, el núcleo de jugadores importantes o los 10 del equipo siguen siendo los mismos. No tenemos un calendario fácil, pero es cierto que creo que está bastante equilibrado, entonces yo diré que un 12-4. Ok, escucharon, gente. ¿Y en la división cómo crees que les vaya a ir? Pues al final creo que seguimos compitiendo. Será muy importante ver cómo se desarrolla la temporada de los Bills, que al final siempre tienen un equipo bastante fuerte, y la de los Ravens. Me encantaría decir que me preocupa a los Bengals, pero al final todos sabemos la situación actual, la que tienen a nivel de un poco con el tema de la defensa, que han tenido muchas bajas, que aún no se sabe muy bien qué pasa con uno de sus mejores jugadores. Pues bueno, o sea, tienen una gran ofensiva, pero la defensa me preocupa un poco menos. Ya Entonces te creo que faltó seguimos siendo investigar. exacto. Ok, está bien, ahí vemos, ahí veremos. Muy bien. Oye, y ya por último, ¿qué consideras tú que tiene que pasar para que sea un éxito la temporada de los Chiefs? ¿Llegar a ganar el Super Bowl o apuntas para otra cosa? Bueno, yo creo que, o sea, me decepcionaría que no llegaran a playoffs. Yo creo que al final hay equipo para poder llegar a Ya, playoffs. ok. O sea, me gustaría, quiero pensar, que no fuera una decepción, para no Hmm, sentirme mal con no cumplir esa meta como equipo. ok. Creo que si se desarrollan bien las cosas de la temporada, se podría contar con llegar otra vez a un Super Bowl. O sea, no lo veo una Mm, locura. Al final hay que hacer las cosas muy bien, pero creo que hay equipo para hacerlo. Pero creo que si hace falta algo desarrollar es dar ese paso, ¿no? O sea, ese paso de que al fin y al cabo cuentas con mucha gente con relativamente poca experiencia, cumpliendo roles importantes. Entonces, mientras se vaya cerrando la temporada y estas personas vayan dando un paso hacia adelante, creo que hay cosas que se podrían cumplir. O sea, creo que hay equipo para soñar, llegar otra vez ahí. ya. Oye, y como fan de los Chiefs, ¿cómo has tomado todo el tema del furor de las Swifties y todo lo que se ha dado desde que el gran Travis Kelce se aventó la grande y empezó a salir con Taylor Swift? ¿Tú eres de los que odia que aparezca todo el tiempo en las pantallas de las transmisiones? ¿A ti te da igual? ¿Cómo vives eso? Pues mira, o sea, la verdad que te mentiría si lo viera como algo negativo. Al final, mira, Ya. o sea, me da un poquito igual, no me resulta nada como relevante. Es cierto que pues a veces ver un partido cansa, ver a Taylor Swift 15 veces en cámara, pero bueno, es algo que he aceptado ya, bueno, formando ¿Ya te parte de este equipo. acostumbraste? Ok. Sí, ya me acostumbré, aunque sí es cierto que al final, pues mira, creo que al final beneficia al equipo porque lo hace más conocido a nivel internacional. Claro. Y es cierto que conozco a varias personas que entienden o saben más de fútbol americano porque les gusta Taylor Swift. Entonces, mira, Así, no me ya. quejo. Ok, ya tienes más amigas con quien hablar de fútbol americano, ¿es lo que quieres decir? Sí, 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 sí. De hecho, el año pasado sé que tres o cuatro personas relativamente cercanas a mí empezaron a ver fútbol americano por la misma razón y Mm, les gustaba los Chiefs y empezaron a seguir los Chiefs y yo, pues no me quejo. Más gente con que ver bueno, los partidos. bueno, está bien. Muy bien, Sebas, muchísimas gracias por haber estado, por haberte dado tu tiempo. Perdón si te tuve que poner a estudiar en plena vacación. No, Eh, a ver, ahora, por favor, compártenos tus redes sociales si quieres y las de el cierto equipo en el que te encuentras jugando flag football, por favor. pues mira, pues mis redes sociales son Cortés, Tapia, ahí me podéis encontrar. Y el equipo que juega actualmente, que tú también lo conocerás muy bien, pues Yo Payesus, no puedo como Payesus decir de nada. Barcelona. Ya, pero yo no puedo promocionarlo aquí, es conflicto de interés. Exacto. Perfecto, Sebas, pues muchísimas gracias. Gracias a Chao. ti. Chao. Muy bien, gente, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este programa? Vayan dejando en los comentarios. Espero que también estén poniendo en los comentarios si son fans de los Chiefs, si odian a los Chiefs, si quieren que los Chiefs vuelvan a ganar un Super Bowl recientemente, si creen que ya se les va a perder un poco la magia, unos 2 o 3 años más, o simplemente nada, todo tranqui, van a llegar otra vez a ser el número uno de la mejor liga mundial. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, los números y los reportajes. Pero bueno, gracias por haberme acompañado. Yo, sin duda, me gustaría que hubiera otro equipo que alzara la mano. Realmente no veo muchos equipos que puedan alzar la mano, esa es la realidad también. Sin embargo,
bueno, también yo vivo aferrada a esperar que los Bills sí, pero también los Bengals, que esto es otro equipo que empieza con B, raro, con Joe Burrow, que ha sido el coreback que más, quizá podríamos decir, ha contenido a Pat Mahomes, entre comillas. Pero bueno, sí tengo esta curiosidad de saber qué tanto sí están arreglando sus issues de verdad, sobre todo a la ofensiva, que es donde siento que han carecido un poco de consistencia. Sí vemos las lesiones, etcétera, otras cosas, pero bueno, a ver, o sea, es como bien, ahora qué pasará, o sea, ahora qué tienes para decir. Y sin duda, sí creo que también el hecho de tener la experiencia con los jugadores que tienen, de que saben ganar partidos y que a pesar de que algunas cosas se pongan como en contra de su favor, saben sobresalir y salir adelante, eso es algo que es un plus que realmente no tiene valor, o sea, porque al final es donde te pone, donde estás ahora. Así que eso para mí va a ser como que el punto más a observar de los Chiefs y quiero ver qué pasa. Y también quiero ver qué hace Travis Kelce. Va a superarse, ya estamos viendo la picada, qué bien, o sea, no quiero ser dura con él ni nada porque pues, es un ciclo al final de cuentas, pero ya no es el mismo Travis Kelce, así que bueno, así que nada, muchísimas gracias por haberme acompañado. No olvides darle like, suscribirte para que se active la campanita y cada vez que suba video veas, ah, es de mi equipo, no es de mi equipo, pero bueno, me interesa saber qué pasa en ese equipo o mínimo qué tiene que decir ese invitado sobre su equipo. Así que denle a la suscripción para que cada vez también crezca esta comunidad y llegue a más personas y yo me sienta todavía más feliz y empiece a generar más contenido de muchas más cosas y muchos más resúmenes, etcétera, etcétera, etcétera. También los invito a seguirme en mis redes sociales como Reportera de Bolsillo everywhere, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, TikTok y en Twitter me puedes encontrar como Fer de Bolsillo. Anyway, muchísimas gracias. Recuerden que este tour virtual es patrocinado por Rancho Santa María, productos ecológicos biosustentables. Les dejo aquí el QR que, please, escaneenlo, vean, métanse y vayan viendo qué se les antoja porque pronto haremos una dinámica con ellos para justamente algunos menús, algunos kits para disfrutar también pues toda la temporada y lo que venga, ¿no? O mínimo el kickoff. Mínimo el kickoff. Así que nada, tenemos la siguiente parada será con los Broncos. Nos seguiremos en la FC y en la misma división. Así que esto se pone bueno porque mucho de lo que podríamos haber dicho aquí lo vamos a utilizar en contra del otro lado. Así que así, quédense pendientes, quédense activos, quédense conmigo para seguir en este tour virtual de NFL de Bolsillo que va bien. Vamos, vamos con buen ritmo, con buen timing. Los veo en el próximo episodio. Yo soy Fermayen, la reportera de Bolsillo. Beso, beso, cuídense. Chao.